Bien, nuestra salud emocional, hoy por hoy, está basada, relegada, diría yo, pareciera que otros aspectos de nuestra vida cotidiana tuviesen mayor prioridad para las mayorías. Muchas veces anteponemos, por ejemplo, el dinero sobre nuestra salud emocional. De esta manera, el estrés se convirtió en una pandemia que amenaza no solo a nuestro organismo, trastornando el sueño, el apetito, la libido y las ganas de vivir, sino que también el estrés amenaza a nuestro psique, trastornando nuestra mente en términos de pensamientos, sentimientos, decisiones y conductas. De hecho, a causa de la urgencia del ajetreo laboral, fuente de nuestra economía, ¿verdad?, en su afán de lograr mayores logros financieros, se cubran nuestros presupuestos mensuales, nos vemos envueltos en una vorágine de estrés, cansancio, desmotivación al interior de un marco de lucha constante. El estrés es la primera causa de muerte del mundo. Así lo afirma el periodista español Francisco López Seivane, uno de los grandes colaboradores habituales del diario El Mundo, donde escribe su blog Crónicas de un Nómada. López Seivane investigó acerca del control emocional y gestión del estrés. Para él, el estrés es la primera causa de muerte del mundo, de manera que el estrés está matando a la gente. Fundamentalmente, el estrés está matando a la gente, pues está detrás de todas las grandes patologías, como los infartos, el cáncer y la esclerosis, entre otros. Más concretamente, el estrés es una reserva de energía de la que podemos echar mano en situaciones límites, pero que tiene un costo que se paga muy caro. Por ejemplo, una emergencia nos genera estrés y sin darnos cuenta, la energía que produce el estrés es utilizada para lograr con la mayor prontitud la solución requerida ante la emergencia. Recordemos que el mal está al servicio del bien. Recordemos que así como toda la naturaleza busca la homeostasis o el equilibrio, nuestro organismo y nuestra psique hacen lo propio. Entonces, si tenemos alguna enfermedad, nuestro organismo opera hasta lograr el balance y una vez logrado el equilibrio, descansa. Lo mismo que nuestra psique busca el equilibrio todo el tiempo, vale decir la tranquilidad y la paz. Lo negativo del estrés está cuando éste se convierte en un hábito. No podemos vivir siempre con esa reserva de energía porque nos convertimos en una máquina que funciona sin control. Recordemos que, entre otros síntomas, el estrés genera el insomnio, la hiperactividad, el descontrol y el desorden emocional, así como la falta de concentración y, sobre todo, un falso dinamismo que al final no se puede controlar. Normalmente el estrés es una reacción ante un cambio en nuestra vida. Cuando se tiene que hacer algo nuevo, se requiere toda la atención de nuestra mente y por eso se origina principalmente el estrés. En este momento viene a mi mente nuestro primer cambio asociado al estrés. Nuestro primer cambio lo vivenciamos y experimentamos en el momento de nacer. Nos tocó pasar de un medio líquido, desde el interior del útero, a un medio seco y respirar nuestra propia cuenta para sobrevivir. El proceso de salida del útero fue doloroso, angustioso y miedoso. Entonces nuestro primer cambio fue asociado con... Son indicadores muy claros de que algo amenazador o destructivo se cierne sobre la persona. En cambio, las emociones positivas, como la simpatía, el amor, la alegría, el entusiasmo, la seguridad, la paz, la esperanza, paciencia, entre otras, demuestran que la persona se encuentra delante de algo o de alguien que le es benéfico y constructivo. En cambio, y la pérdida del contacto consciente de las propias emociones constituyen
una privación grave de algo muy importante para nuestra existencia humana. Las emociones positivas demuestran que la persona se encuentra delante de algo o de alguien que le es benéfico y constructivo. Bien, es importante que una persona entre en contacto con sus propias reacciones emocionales, porque no puedo situarme adecuadamente en la vida si no lo hago. Porque las emociones, siendo emociones desde mi interior, me inclinan a realizar conductas muy específicas, y así la ira puede llevarme a la destrucción de otro ser humano. En cambio, la simpatía me mueve hacia el otro para halagarlo con un reconocimiento de sus talentos y habilidades. En este sentido, si nos volvemos extraños a nuestras reacciones emocionales, limitamos las posibilidades que tenemos de vivir en plenitud y de crecer como personas libres, responsables. En efecto, es imposible la libertad característica del ser persona si desconocemos lo que ocurre en nosotros. Es necesario, en la línea de nuestra salud emocional, tener conciencia, mayor conciencia de las diferentes posibilidades de respuestas afectivas para poder elegir la emoción o sentimiento con el cual queremos reaccionar ante los demás. Hay libertad de elegir nuestras emociones o la forma de reaccionar. Por ejemplo, soy padre de familia y estoy disfrutando de un desayuno con mi familia. De pronto, mi hija pequeña, en un ademán de tomar un pan, codea su taza de chocolate y la riega en el mantel, salpicando también en mi camisa limpia. La niña me tira una mirada como adivinando mi reacción emocional y de hecho le pego gritos e insultos aludiendo a su torpeza. Ella recibe esa carga de agresividad y llora de susto y frustración. Mi esposa y mi hijo mayor me miran feo y están indispuestos emocionalmente ante mi reacción emocional, y ambos me lanzan una mirada desaprobatoria con el mensaje de que no hice lo correcto. Dejo la mesa y me apresuro al dormitorio a cambiarme de camisa. Llevo a los niños al colegio y ninguno de los dos se despide con el beso acostumbrado y salen como un estampido de la movilidad. Llego a mi trabajo y el sentimiento de culpa no me deja concentrarme y con todo pasé un mal día. Ahora vamos a devolver la película hacia atrás. Estoy disfrutando de un desayuno con mi familia. De pronto mi hija pequeña, con un ademán de tomar un pan, codea su taza de chocolate y la riega en el mantel, salpicando también en mi camisa limpia. La niña mira aterrada, me mira como adivinando mi reacción emocional y yo la miro con tranquilidad y le digo: no te preocupes, cariño, la próxima vez ten más cuidado. Y continuamos desayunando. Me cambio de camisa y los niños se despiden de beso al bajar de la movilidad. Es obvio que pasaré un mejor día laboral en lo que respecta a mi sentimiento familiar. Entonces, sin libertad de escoger las propias respuestas emocionales, nos convertimos en títeres movidos por el capricho de los demás. Entonces es cuando funcionamos según el esquema estímulo-respuesta. Estímulo: mi hija riega el chocolate en la mesa. Respuesta: me enojo, la grito y hasta insulto de torpe, olvidando que tengo la libertad de elegir en ese momento mi reacción emocional. Tenemos esa libertad, pero al carecer de esa libertad o al no tomar conciencia de ella, el estímulo del mundo exterior provoca en nosotros una respuesta del todo predecible. Actuamos en realidad como si fuéramos máquinas o animales, que ante los estímulos negativos responden negativamente. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de elegir nuestras reacciones emocionales. Entonces, ante un estímulo negativo, podemos elegir una reacción o respuesta positiva. Por ejemplo, alguien se dirige a mí en mal tono y con insultos.
Y yo solo le digo, sé que estás pasando un mal momento, después hablamos. Entonces, si no usamos nuestra libertad para elegir con qué emoción o sentimiento reaccionar en cualquier momento, con facilidad seremos víctimas de las emociones negativas. Nos van a atrapar. Estas emociones negativas nos pueden hasta esclavizar. Y somos nosotros los que tenemos que ser los patrones y señores de nuestras emociones. Y si bien sabemos que tales emociones nos predisponen o nos llevan a padecer enfermedades orgánicas también. Por ejemplo, cuando vivimos emociones de tristeza, depresión, desaliento, autodevaluación, entre otras, la glándula hipófisis libera grandes cantidades de la hormona STH, somatotropa. Y este exceso de STH llega a producir enfermedades orgánicas como la artritis, el reumatismo, el asma, la hipertensión, el cansancio, dolores de cabeza, que entre muchas otras son de orden psicosomático. Sabemos que todo lo que es psicosomático tiene un origen, la enfermedad tiene un origen emocional, como el cáncer. El cáncer. Los médicos y la medicina no saben en su investigación todavía qué es lo que detona a estas células cancerígenas de nuestro cuerpo para que se desarrolle un cáncer. Y resulta de que una connotación emocional como rabia, odio, rencor guardado por X tiempo puede detonar a estas células cancerígenas para que se desencadenen y hagan estragos con nuestra salud. Es obvio que al carecer de libertad, para conseguir que las emociones positivas prevalezcan y predominen en nuestra vida, es una injusticia hecha contra nosotros mismos, contra el propio yo. Es obvio que una persona que comete injusticias de cualquier tipo es una persona con baja autoestima, pues no se está valorando a sí mismo, haciéndose daño y dañando a otros. Recordemos bien que dañar a otros es dañarnos a nosotros mismos. Somos seres inteligentes, capaces de pensar, deducir, reflexionar, calcular, concluir, diseñar, crear, programar, entre otros muchos talentos. Somos seres afectivos, capaces de sentir afectos, capaces de conectarnos con nuestros afectos, que pueden ser positivos, como el amor, o negativos como la ira. Somos seres volitivos, o sea, poseedores de voluntad, capaces de actuar, de comportarnos de diversas y diferentes maneras ante las cosas, ante las personas y las situaciones o acontecimientos de nuestra vida. El esquema de pienso, siento y actúo. Lo que pienso, lo siento y lo llevo a cabo por la voluntad. Esa es la base de la psicología humana. Normalmente, ante situaciones interpersonales difíciles, conflicto o confrontación, suele ocurrir que el individuo no cuenta con muchas alternativas de respuestas. Si la esposa lo insulta, reacciona con enojo y ya. Tal vez opta por el repliegue y la tristeza. Algunos más pueden preferir el rompimiento y la separación más o menos prolongada. En realidad, ninguna de estas reacciones parece sana. Y en cada uno de los casos mencionados, el marido parece no tener opción alguna. Desde su infancia tal vez aprendió a dominar a los demás mediante las explosiones de rabia. Y ahora repite, igual que siempre, la misma respuesta. No se plantea la posibilidad de elegir entre las diferentes actitudes de espera, de diálogo, de compromiso, de aceptación, de paciencia, entre otros. Este es el caso de la mayoría de nosotros. No hemos aprendido siquiera que existe la posibilidad de llegar a ser libres. No sabemos que nosotros podríamos elegir nuestra reacción interna ante la conducta de los demás, ante todo lo que pase a nuestro alrededor. Tampoco sabemos que existen en nosotros diversas alternativas de reacción emocional, de reacción personal. Por lo general, nosotros, igual que la mayoría,
nos dejamos mover en nuestro mundo personal según los caprichos ajenos, como títeres. Reaccionamos de acuerdo al hilo accionado por otros. Si nos insultan, nos enojamos. Si nos halagan, nos doblegamos ante sus deseos. Si nos amenazan, nos asustamos. Si nos desprecian, nos entristecemos. Estamos ni más ni menos en manos de los caprichos de los demás. De modo que si alguien quiere y decide enojarme o entristecerme, lo consigue. En esto influye tal vez el mito de que nuestras emociones son productos por los estímulos provenientes del mundo externo. Estamos olvidando entonces que cualquiera de las teorías acerca de las emociones sostiene que la corteza cerebral interviene en la reacción emocional. Por tanto, la persona también piensa, por no decir, decide cómo quiere responder ante determinada situación, ante determinada persona. Otro mito parecido nos hace pensar que las emociones son algo ajeno al yo y que se apoderan de nosotros. Y así cuando nos sentimos enojados, consideramos que es imposible contener nuestra descarga de agresividad. Y luego ponemos nuestra responsabilidad en manos de nuestro enojo, culpamos a nuestro enojo. Entonces, si te insulté, fue porque la rabia me hizo perder los estribos. La observación de la vida cotidiana puede mostrarnos que ambos mitos son falsos, obviamente son mitos. O sea, un mito es una mentira. Un mito dice que nuestras emociones son producidas por los estímulos provenientes de afuera, del mundo externo. Y el otro mito dice que las emociones son algo ajeno al yo y que se apoderan de nosotros. Ambos mitos son falsos. Por ejemplo, el esposo discute lleno de rabia con su mujer. Y mientras es presa de su ira, suena el teléfono. Es su amigo, su mejor amigo, que acaba de llegar de un largo viaje. Al escucharlo, el marido se pone feliz y le da la bienvenida. Aquí resulta muy claro que el Señor cambió de actitud, su tono de voz y sus gestos corporales en el momento que quiso. Es verdad que en el trasfondo sigue latente el asunto que discutía con su esposa. Sin embargo, pudo modificar su emoción cuando él así lo decidió. Este panorama refuerza desde otro ángulo la urgencia del aprendizaje de la libertad. Carl Rogers, uno de los mejores representantes de la actual psicoterapia, pone como fundamento de este aprendizaje las relaciones interpersonales en términos de penetrar en la experiencia y en el ser del otro. Para esto necesitamos empatía, que como bien sabemos es ponernos en la situación del otro. Entonces, cuando sentimos que las emociones negativas nos rebalsan y no podemos controlarlas, podemos recurrir también a la oración. Recordemos que la espiritualidad en general es un área que, además de abandonada por muchos, es la más importante de nuestras vidas. Tan importante como respirar, pues el que no respira se muere. Y este mundo anda como anda por falta o carencia de espiritualidad. Espiritualidad entendida como la capacidad que tiene un ser humano de autotrascenderse, que significa la capacidad de trascender el propio yo e ir al encuentro del otro para facilitarle el crecimiento. Esto es exactamente el inicio de entregarnos y servir a los demás, y es exactamente contrario al egoísmo. A lo largo del tiempo, la psicología ha desarrollado toda una área imprescindible con respecto a la espiritualidad, independientemente a las religiones. Se trata de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal, que representa la cuarta corriente de evolución de la psicología. ¿Por qué? La primera es el psicoanálisis, la segunda
corriente es el conductismo, la tercera es la psicología humanística y la cuarta es la psicología transpersonal. No podemos obviar nuestra parte espiritual en la psicología. Somos cuerpo, mente y espíritu, las tres integradas. No podemos obviarla. Las tres tienen que ser tomadas en cuenta. A impulso de la filosofía existencial y personalista, sobre todo, vemos que el hombre actual busca su realización como persona, lucha por afirmar sus derechos y por defender su dignidad. Dentro de esta perspectiva, podemos situar las corrientes actuales de psicoterapia. Cuando cualquiera de estas corrientes, en término, busca que el hombre nazca, crezca y funcione plenamente como persona. En este sentido, la primera corriente terapéutica, el psicoanálisis, nació con el fin de liberar al hombre de sus desajustes psíquicos y de las presiones inconscientes. El conductismo, que es la segunda corriente, pretende ser más concreto y eficiente en lograr el control de las conductas humanas. En cambio, la psicología humanística, que es la tercera corriente, acepta y promueve la libertad personal mediante un aprendizaje interpersonal. Por último, la cuarta corriente es la psicología transpersonal. Al aceptar los valores espirituales y místicos, lo mismo que otras cualidades psíquicas del hombre, proyecta una liberación de horizonte mucho más amplio. Con todos, estas cuatro grandes corrientes de la psicología están focalizadas en la liberación, que otorgan una mayor calidad de vida a las personas. Y en la actualidad, la limpieza emocional suele lograr resultados efectivos en la persona. Eso es salud emocional. Paul Ekman, psicólogo nacido en Washington en la década de los años 30, es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial. Ha sido considerado uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX. En 1972, Paul Ekman afirmó que existen 6 tipos de emociones básicas que son universales: la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Repito, la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación y, en teoría, existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que se hayan desarrollado. Con todo, las personas estamos actuando a través de nuestras reacciones emocionales basadas en experiencia personal y en la forma que tenemos de percibir el mundo a raíz de dicha experiencia. Todas las personas respondemos emocionalmente ante las distintas y diferentes situaciones en las que nos encontramos. En la respuesta emocional se incluye el comportamiento, los movimientos corporales o expresiones faciales, las respuestas neurovegetativas, la actividad del sistema nervioso simpático, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración, y las respuestas hormonales, como las secreciones de hormonas sexuales. Entonces, detrás de una respuesta emocional, existe todo un sistema orgánico que de alguna manera la respalda. Por otro lado, en la actualidad, se ha venido investigando acerca de la inteligencia emocional y se ha descubierto que uno de los rasgos que definen a las personas emocionalmente inteligentes es la empatía. De modo que uno de los pilares con los que trabaja la inteligencia emocional es la empatía, que es la capacidad de ponernos en la piel de los demás e interpretar sus sentimientos. Lo que popularmente decimos colocarnos en los zapatos del otro o ponernos en su pellejo, como dicen los mexicanos, simplemente ponernos en el lugar del otro. Muchas veces alguien nos podría decir: ponte en mi lugar o ponte en mi situación, o ¿qué harías tú en mi lugar? Con todo, la persona capaz de empatía, entre otros factores, posee inteligencia emocional.
Es diferente a una persona sentimental quien se emociona o se afecta con facilidad o que tiende a obrar por impulsos afectivos. Fernando Alberca Vicente es un orientador periodista español, licenciado en Filosofía y Letras y máster en Neuropsicología y Educación y máster en Dirección de Centros Educativos. Este señor asegura que las personas que tienen una buena salud emocional son aquellas que mantienen una armonía entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. En otros términos, diríamos que la inteligencia que piensa y la afectividad que siente y la voluntad que actúa están alineadas, están de acuerdo. Según Fernando Alberca, las personas que tienen una buena salud emocional son personas que sienten bien consigo mismas, se sienten bien consigo mismos y que establecen relaciones positivas con su entorno. Esta capacidad relacional para entablar y mantener buenos vínculos con los demás es de suma importancia para determinar el grado de salud psíquica del que goza alguien. De hecho, para el psicólogo Abraham Maslow, uno de los fundadores de la corriente humanista, la persona psicológicamente enferma es aquella que nunca ha tenido suficientes buenas relaciones con los demás. Una buena salud emocional se manifiesta en que la persona no se deja arrebatar por sus emociones, esas respuestas psicofisiológicas a ciertos estímulos que una vez elaboradas se convierten en sentimientos. Por tanto, las emociones vienen a ser como descargas que acontecen en un breve espacio de tiempo y que van a dar lugar a los sentimientos, en cuya elaboración ya entran otros ingredientes como la voluntad para actuar, el perdón, la experiencia, etc. Por tanto, las personas emocionalmente sanas no pierden el control sobre sus sentimientos, pensamientos y comportamientos. Se señorean. Cuando las emociones negativas, como la ira y la rabia, entre otras, son muy intensas, nos abruman. Pueden provocar fuertes sentimientos de odio, de tristeza, de ansiedad, que a su vez afectan a nuestros pensamientos y a nuestros comportamientos. Es decir, que estas emociones tan impetuosas terminan afectando toda nuestra visión del mundo y nuestra forma de estar en él y de actuar en él. Además, nuestro cuerpo reacciona según la forma de sentir, de pensar y de actuar de cada uno de nosotros. Por ejemplo, supongamos que tenemos un problema laboral o afectivo, por lo que nos sentimos muy estresados, ansiosos, enfadados o tristes. Si estos sentimientos se intensifican excesivamente y se prolongan mucho en el tiempo, es muy probable que nuestro cuerpo reaccione y genere lo que se denomina la respuesta al estrés. Así, la aparición del herpes labial, por ejemplo, las jaquecas, una presión arterial elevada o una úlcera estomacal es con frecuencia la consecuencia de la vivencia de un fuerte estrés. Esto se explica por la íntima conexión que existe entre el cuerpo y la mente. De aquí el dicho certero y popular que siempre escuchamos, ¿no? Lo que la boca calla, el cuerpo grita. Significa lo que la boca calla es cuando yo reprimo lo que siento. El cuerpo grita significa una enfermedad que salió. Obviamente es psicosomática. Es realmente apasionante estudiar lo psicosomático de nuestras emociones y sentimientos. Es un hecho de que las emociones afectan a nuestra salud física. Cuando estamos sometidos a una situación muy estresante, por ejemplo, la muerte de un ser querido, nuestro sistema inmunológico se debilita y disminuyen nuestras defensas, por lo que es más fácil que seamos más propensos a padecer gripes, catarros,
enfermedades infecciosas, entre otras. Asimismo, nuestro sistema cardiovascular se encuentra afectado por un aumento de la presión arterial, lo que puede traducirse en que incrementemos nuestro riesgo de padecer una dolencia coronaria. Igualmente, a causa de nuestros problemas emocionales, nuestro sistema gastrointestinal va a segregar más ácidos gástricos, lo que es probable que deriven en problemas digestivos y que se vuelvan crónicos. Pueden terminar en reflujos, gastritis, úlceras, entre otros. Por otra parte, las emociones también están íntimamente relacionadas con nuestro estilo de vida. Continuando con el ejemplo anterior, cuando estamos inmersos en una situación en la que nos sentimos muy estresados, un divorcio, un despido, un duelo, es muy frecuente que incurramos en hábitos no saludables. Por ejemplo, el nerviosismo nos puede llevar a fumar más cigarrillos, darnos atracones de comida o consumir más bebidas alcohólicas para calmar la ansiedad, dejar los ejercicios físicos con regularidad porque no tenemos ganas, tomar más tazas de café de lo que es aconsejable. En fin, estos malos hábitos, junto con otros factores que acompañan el estrés, como el insomnio y una alimentación desequilibrada, terminan también por hacer mella en nuestra salud física. Y esto afecta a lo emocional. Su salud emocional y resiliencia. Sabemos que la salud emocional tiene que ver con la capacidad de la persona para sobreponerse a las adversidades desestabilizadores de la vida, para resistir a las presiones cotidianas. Eso es resiliencia. Según ha constatado diversos estudios psicológicos, no son tanto los acontecimientos negativos en sí mismos los que nos producen trastornos psicológicos, como nuestra manera de asumir y afrontar los problemas. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que marca la diferencia. Así, personas que han sufrido acontecimientos estresantes similares reaccionan de manera muy distinta, mientras unas personas se sienten dominadas por las emociones negativas. Otras logran controlarse e incluso en las situaciones adversas consiguen realizar reforzadas. Es muy importante el tener bien claros con respecto a nuestra salud emocional. Dejemos de no darle la importancia que realmente tiene, y es de mucho peso, porque nuestra salud emocional es la raíz de nuestro bienestar, es la raíz para tener una buena calidad personal. Entonces, necesitamos tomar más conciencia de esto, velar por nuestros pensamientos, velar por la calidad de nuestros pensamientos, velar por nuestra vida emocional, por nuestras reacciones emocionales, que ya hemos visto que somos libres de elegir. Yo estoy convencido que cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, una confrontación, un conflicto, hay una vocecita dentro de nosotros que nos dice con mucha fidelidad y sabiduría lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Incluso cuando nos estamos sulfurando en responder agresivamente ante una situación o ante una persona, esa vocecita nos dice que que nos pasamos de límite, o que estamos exagerando, o que bajemos de voz, o que callemos. Pero sin embargo, a esa sabiduría del cuerpo, llamado conciencia, no le hacemos caso. Pasamos por alto, nos rebosamos como un tsunami y después tenemos que pagar las consecuencias que deja el tsunami. Entonces, la idea de esto es que seamos cada vez más conscientes de escuchar esa voz interna, que es muy sabia. De hecho, existe en nuestro cuerpo una sabiduría organísmica. Yo recuerdo haber leído esto en la universidad cuando estudiaba la carrera. Enrique Cerdá, en su libro Una psicología de hoy,
tenía un amplio capítulo que hablaba de esto, interesantísimo. Él había hecho pruebas con niños entre 2 y 5 años, con hambre, con mucha hambre, los colocó en una pieza donde había cualquier tipo de alimentos, de todo, dulces y salados, de todo. Y los niños hambrientos entraban al mismo tiempo. Y era impresionante cómo los niños escogían el alimento pertinente y comían la cantidad necesaria. ¿Por qué? Porque los niños hacen caso a esa sabiduría organísmica. Están en contacto con su propio cuerpo y el cuerpo les emite con gran fidelidad esa sabiduría que les dice come esto o aquello. No es que escuchen una voz literalmente, pero lo sienten en su cuerpo. El cuerpo reacciona si estoy comiendo de más o de menos, si estoy comiendo a deshora, o el cuerpo grita y tenemos que hacerle caso. En nuestra vida adulta, con los ajetreos de la vida, hemos perdido el contacto que tenemos con nuestro propio cuerpo y por ende hemos perdido el contacto con esa sabiduría del cuerpo que nos avisa. Y no solamente los alimentos, también nos avisa cómo reaccionar. Nos avisa cómo reaccionar ante una persona o ante un acontecimiento. Es interesante tomar conciencia de que somos seres libres, que no somos títeres, que nos pueden manejar a su regalado y gusto, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué del extranjero, del estudio, fui a la fiesta de graduación de promoción de bachillerato de uno de mis sobrinos y no había mucho espacio en ese salón, estábamos como muy apretados, las sillas muy apretadas y la persona que estaba detrás de mí, que era una señorita muy guapa, hablando con otra, le comentaba en plan de chisme, y claro, yo oía porque me tocaba oír, prácticamente la boca de ella que estaba atrás, ¿verdad? Estaba como a unos, ¿qué digo yo?, 30 centímetros de mi oído, podía oír, y me puse a oír, y dijo, mira, acaba de llegar fulana de tal, mírala, y comenzó a criticar su forma de vestir, su forma de caminar, y cuando yo observé a esa muchacha que entró, parecía un ángel de ley esa niña. Pero sin embargo esta otra vecina mía estaba despotricando contra ella, con mucha envidia y mucha rabia, y le dijo a su compañera, esto no se va a quedar así, vas a ver que la voy a hacer sentir mal, o algo así. Y la muchacha se levantó, con donaire, saludó a todo mundo, y yo dije, wow, qué tristeza una chica tan hermosa, con un alma tan negra. Y se fue y se sentó a la mesa de la recién llegada, la saludó de beso, se sentó, rieron un poquito y de pronto vi que la muchacha recién llegada se le descompuso el rostro, se puso triste. Y la otra le dio un beso y se despidió de la mesa y se vino saludando a medio mundo hasta su mesa, o sea, a la silla que estaba detrás de la mía. Y yo escuché como un puño en la otra mano, ¡pap!, diciendo, lo logré. Y lo logró. De hecho, la muchacha que estaba allá lejos, la recién llegada, sin despedirse, se salió y no la vi en toda la fiesta. ¿Qué pasa con eso? O sea, que podemos ser títeres en la voluntad de otras personas. Si alguien dice, lo voy a hacer enojar, lo consigue. ¿Por qué lo consigue? Porque nosotros lo permitimos. Porque nosotros no tenemos conciencia de que tenemos la libertad de elegir nuestra reacción emocional ante ese estímulo. Entonces lo mismo puedo todo el tiempo reaccionar como yo quiero. Y si yo elijo que mis reacciones positivas, mis emociones positivas prevalezcan, eso es tener calidad de vida. Porque no entro en un círculo de drama donde me desgasto emocionalmente y donde el estrés acaba conmigo. Entonces ser feliz no es gastarse la vida trabajando duro para ganar harta plata y viajar y tener grandes cosas cuando por dentro estoy a oscuras, cuando por dentro el estrés me está matando. Entonces calidad de vida no es tener material, eso ayuda, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la conquista de la libertad de nuestras reacciones emocionales y hacer que la paz predomine en nuestro interior
y por ende proyectarla en el entorno. Eso es calidad de vida. Bien, queridos amigos, estábamos esperando alguna llamada. Yo creo que como es el primer instancia del programa, todavía no estamos en onda, pero más adelante nos pondremos sobre los rieles y las personas tal vez puedan llamarnos. También pueden escribirnos, porque yo sé que hay gente que tienen la idea de que me van a escuchar por teléfono, me van a reconocer la voz, entonces mejor no llamo, ¿no? Entonces, pero puedes escribirnos. Escríbeme y yo te voy a responder en el próximo programa. Te repito, el correo es jorgedager53@gmail.com. Dager con J, Jorge Dager 53@gmail.com. Queridos hermanos y amigos, me despido de todos ustedes.